Deseo presentar a ustedes un saludo de parte del Liderazgo Nacional de nuestra Convención Nacional Bautista de México. Yo soy David Tames Martínez, director del Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey, ubicado en la República Mexicana. Reciban un afectuoso saludo de nuestra facultad, estudiantes y cuerpo administrativo. Quiero expresar mi gratitud por la oportunidad que me brindan para compartir con ustedes durante la realización de este Congreso Internacional de Iglesias, pastores y líderes de la Asociación Bautista de esta bella República de la Argentina, donde tenemos un buen número de amigos consiervos a quienes espero poder visitarles y recorrer una vez más la hermosa región de la Patagonia, para no solo estrechar sus manos e ir a comer un bife o un cordero patagónico, pero para darles un fuerte abrazo mexicano que buena falta nos hace después de este terrible tiempo de confinamiento ocasionado por el COVID-19. Y es precisamente en el marco de la pandemia del COVID-19 que mi propósito es apelar a una reafirmación doctrinal, ética e institucional de nuestra fe, principios y valores que son inconmovibles, que apelan a una voluntad, a un volver a la palabra para reconocer a la luz de sus enseñanzas las oportunidades y desafíos para la Iglesia en una nueva normalidad que aún ni siquiera conocemos. Vayamos pues a nuestro Dios en oración y que Él nos ayude. Padre eterno, en esta hora te alabamos, bendecimos y exaltamos. Tú eres el Dios nuestro y nosotros tus hijos que estamos necesitados de dirección. Suplicamos entonces tu iluminación en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo, por favor, el que nos hable. Señor, te lo rogamos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien deseamos sea exaltado. A ti te damos honra y gloria. Amén. Amén. Quiero invitarla a que por favor me acompañe en la lectura de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Ahí en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 26 al 28, donde nos habla de una promesa. Leamos el capítulo 12 de Hebreos, versículo 26 al 28. En este pasaje el autor nos habla de cómo Dios había conmovido la tierra y expresa la promesa divina diciendo: aún una vez y conmoverá no solamente la tierra sino también el cielo, para luego después dar una explicación. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, por consiguiente, como resultado de lo anteriormente dicho, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Quedará en la historia el año 2020. El mundo enfrenta ahora mismo el problema con un virus identificado como COVID-19. Esta pandemia ha traído muerte y desolación, tristeza y angustias, pero a la vez también desafíos, retos y oportunidades para la iglesia cristiana del presente siglo. Y queremos preguntarnos, ¿cómo responderá? ¿Cómo ser iglesia en la era pospandemia? La opinión de reconocidos sociólogos ya nos han advertido tristemente del peligro de la explosión de sentimientos de una sociedad en confinamiento, donde aflorará la conducta de personas que han pasado por depresión, angustia, han pasado por ansiedad y temores. Y ante esa realidad, amados hermanos, es que surge esa pregunta obligada: ¿cómo ser iglesia en la era pospandemia para desarrollar un ministerio eficaz? Nos han dicho ya reconocidas autoridades en la materia que este fenómeno del COVID-19 ocasionará un cambio de las estructuras a nivel mundial
mayor aún que el causado por los eventos de septiembre 19, 2001, mejor conocido como el 911 o 911. Este fenómeno que ha hecho estragos en la salud a nivel mundial, donde el contagio se cuenta por más de 20 millones de casos registrados y superando la cifra de 750,000 muertos, es que tras estas estadísticas no puede haber otra cosa. Hay mucho dolor y sufrimiento. Cada una de las vidas que se han perdido cuenta. Sé que muchos de ustedes, al igual que nuestra familia, que experimentamos la pérdida de nuestro hijo menor, quien ahora cambió de residencia y fue a ocupar una de las moradas que el Señor Jesús fue a preparar para él. Muchos de ustedes también quizá estén en duelo. Sabemos que este es un momento de prueba, un momento difícil, doloroso para el mundo. Ante esta realidad que debe enfrentar la iglesia del Señor Jesús para traer consuelo, paz, esperanza a una sociedad flagelada por la pandemia, surge entonces esa pregunta: ¿cómo ser iglesia en la era pospandemia? ¿Qué podemos aprender de nuestro texto? ¿Cuáles son las lecciones que podemos sustraer? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor Jesús en esta época difícil, traumática, convulsionada de la historia? Por supuesto, debemos entender la naturaleza de su reino. Debemos aceptar que Él conmoverá las cosas movibles y debemos servirle compartiendo las buenas nuevas. Así es de que, mis amados hermanos, vayamos pues al desarrollo de este tema. Le propongo lo siguiente. Entonces, en primer lugar, debemos entender la naturaleza de su reino. ¿Cuál es la naturaleza de su reino? Bien, solamente tenemos que ir a los evangelios. Y ahí encontramos que Marcos y Lucas presentan el concepto del reino de Dios. Es un tema común y recurrente en las enseñanzas de Jesús que nos deja ver el concepto del reino para el tiempo presente, mediante el establecimiento en el corazón del hombre. Sus enseñanzas nos muestran de igual manera el concepto escatológico, donde un día será consumado sobre toda la tierra. Este concepto lo manifiesta en lo que conocemos como la oración modelo del Padre Nuestro. El reino, mis amados hermanos, además es también una frase clave en los evangelios sinópticos. Este concepto lo registra el primero y el último sermón de Jesús. Está presente en la mayoría de sus parábolas que tratan el tema, donde con claridad hace referencia al reinado de Dios en el corazón del hombre ahora, en este tiempo. La frase "el reino de Dios" describe también un concepto escatológico, o sea, un tiempo del fin. Eso está expresado en las enseñanzas del Señor Jesús. Y es esa conocida paradoja: ya, pero todavía no. Esa paradoja que hace referencia al concepto judío de las edades, el presente siglo malo y la edad justa que vendrá. La edad justa que vendrá, que será inaugurada por el Mesías. Los judíos, por supuesto, esperaban solo una venida, la de un líder militar dotado del Espíritu, como lo había sido en la vida de los jueces y se había expresado así en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. La venida de Jesús ocasionó una superposición de las dos edades. El reino de Dios ha invadido la historia humana con la encarnación en Belén. Sin embargo, Jesús vino no como el conquistador militar de Apocalipsis 19, sino como siervo sufriente. Ese siervo que nos describe el profeta Isaías en su capítulo 53, o como aquel humilde líder también puntualizado claramente por Zacarías en su capítulo 9. El reino, mis amados hermanos, por consiguiente, está inaugurado, pero no consumado, según lo afirmó el rey de este reino inconmovible. Así es de que entonces su iglesia vive en la tensión entre las dos edades. Mientras los discípulos gozamos de vida resucitada, pero todavía estamos muriendo físicamente.
Mientras nosotros que hemos creído en Él, estamos libres del poder del pecado, sin embargo, aún pecamos. ¿Cómo es ese reino inconmovible que hemos recibido y en el cual debemos de ministrar pertinentemente? La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Lucas también menciona que muchos son los que se esfuerzan por entrar en el reino. Cuando hablamos de reino, nos referimos entonces a la influencia de gobierno de un rey sobre su territorio. La influencia de un rey que impacta con su voluntad. La influencia de un rey que impacta en su territorio con su voluntad para llevar a cabo sus propósitos e intenciones personales, generando entonces así una cultura, valores, moral, estilo de vida que reflejan los deseos y la naturaleza del rey entre sus ciudadanos. La idea central entonces en el propósito de Dios al salvarnos es, entonces, con el propósito de que estableciéramos su gobierno aquí en la tierra mediante la predicación del Evangelio, y no que simplemente fuéramos salvos para llevarnos a estar un día con Él en la eternidad, allá en el cielo. Por esta razón, mis amados hermanos, Dios es que ha capacitado a la iglesia, o sea, a nosotros, a usted, a mí. Nos ha capacitado con habilidades, con dones, con ministerios. Por esta razón, lo primero que debemos tener claro es la clase de reino que tenemos. Nada lo puede detener. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos e inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Y cuando decimos, porque la Biblia lo afirma, inconmovible, es que no se mueve. Ese reino no cambia. Nada lo puede detener. Nunca podrá ser destruido. Es un reino que permanece para siempre. Es eterno. El reino es eterno y sus leyes también lo son. Su palabra no cambia, no ha cambiado, ni cambiará. Sus propósitos son los mismos. El versículo 26 de nuestro contexto claramente nos indica diciendo que el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. Así que, mis amados hermanos, hermanas, queridos siervos de Dios, que no nos tome por sorpresa este evento de la pandemia. Este es solo un evento que en su providencia divina forma parte de un conjunto de sucesos que anteceden la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual consumará su reino. Todas las cosas pueden ser y van a ser destruidas. El mundo tal como lo conocemos puede ser y va a ser desarraigado. La vida, así como la experimentamos, va a llegar a su fin. Pero de una cosa podemos estar seguros, de que permanecerá eternamente la relación que el cristiano tiene con su Señor, con su Dios, con su Rey. La dependencia de la criatura con su Creador no cambia. La obediencia del discípulo hacia su maestro ha de ser inalterable. La sujeción del siervo en el servicio incuestionable que rinde a su Señor. Y por supuesto, la sumisión indiscutible de los redimidos ante su Señor y Salvador. Todo puede y va a cambiar. Menos nuestra relación con nuestro Dios. La tierra se conmoverá, los cielos de igual manera, pero su palabra eterna e inconmovible continúa diciéndonos y recordándonos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Él sigue siendo el rey de su reino, y su reino es un reino inconmovible. Sus leyes son eternas, sus leyes son incambiables, sus leyes son inconmovibles. Ante esta verdad, ante esta realidad, después de entender entonces lo que significa el reino, yo quisiera entrar a desarrollar en segundo lugar lo que nuestro texto nos advierte. Él dice que conmoverá las cosas movibles. Conmoverá las cosas movibles. Esta pandemia ocasionada por el COVID-19 ha orillado a las iglesias a cerrar las puertas de sus edificios. Ha conducido a las familias a adorar desde su casa usando los medios electrónicos. A seminarios como el nuestro, a dar terminación a nuestro ciclo escolar virtualmente e iniciar nuestro año lectivo también a distancia. Para muchos, el fruto de esta pandemia ha sido preocupante. Para muchos ha sido confuso. Para muchos ha sido espiritualmente desorientador, aunque no para todos. Para algunos, esta temporada de turbulencia cultural ha traído una mayor claridad a su percepción y discernimiento espiritual, porque esta pandemia ha conmovido el tradicionalismo. El aspecto positivo, importante y trascendental es que esta contingencia ha llevado a la Iglesia a recuperar el valor de saber que el cristianismo es un movimiento. Hoy, por ejemplo, si alguien le pregunta, ¿dónde está su iglesia? Probablemente usted le dará una dirección y le dirá, bueno, pero ahora está cerrada. Si alguien hubiera hecho esta pregunta en el primer siglo, hubiera quedado completamente desconcertado. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo fue un movimiento que se dio en las calles con los enfermos y desposeídos de este mundo. Porque el cristianismo fue un movimiento que se dio en las calles, no en los templos. Se dio en las calles, se dio en las escuelas con los filósofos, en las plazas con la gente común, en los teatros, en las cárceles y las casas, como también en los edificios donde dirigían los potentados de su tiempo. Este movimiento inició así y así prolongó por varios siglos antes de convertirse en una institución. Este fenómeno del COVID-19 nos está ayudando a recuperar la esencia de su naturaleza. La fe cristiana es un movimiento, no una denominación. Un movimiento, no una tradición. Un ejército, no una institución. Este ejército debe aprender a marchar de rodillas. Pablo enseña en su carta a los Efesios que ese ejército debe tomar las armas de su milicia y dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio y con denuedo hable como debe hablar. La iglesia debe estar consciente, entonces, mis amados hermanos, también que la pandemia ha conmovido el concepto de cristianismo. Para todos es conocido, este no es un asunto extraño. Usted lo ha vivido como siervo de Dios, como pastor en su iglesia. Porque la antigua concepción de buen cristiano no ha sido eficaz para responder al tiempo presente. Y es que este evento de COVID-19 sigue sacudiendo brutalmente las estructuras de la sociedad. Porque ya se nos advirtió que el soberano de los cielos y la tierra conmoverá no solo la tierra, pero también el cielo. Y nos preguntamos entonces, ante esa sacudida, ¿cómo hacer iglesia en la era pospandemia? Muchos han podido percibir los lastres de la tradición eclesiástica centrada en los edificios. Esta tradición reduccionista de ver la vida cristiana madura, centrada y reducida a la asistencia al culto el domingo, sin importar o importar muy poco, cómo vivo
¿Cómo vivo para Él durante los días de entre semana? ¿Cómo me muevo en el hogar? Confiando la experiencia de vida cristiana a un edificio específico. Olvidándose de penetrar la sociedad a la cual Él nos envió en medio de lobos para dar testimonio de una vida regenerada y de servicio. Sí, mis amados hermanos, de servicio para atender al huérfano, para allí tomar cuidado de la viuda, para atender al desamparado, para velar, por supuesto, por el extranjero, recordándonos que también nosotros fuimos extranjeros en tierra ajena. A través de esta pandemia, Él ha querido conmover las cosas conmovibles para purificar a su iglesia. Otro de los asuntos que, a mi entender, el Señor está haciendo y conmoviendo es que ha conmovido el institucionalismo. Esta generación será testigo de cómo Dios, en su soberanía, sigue purificando a su iglesia de tal manera que estos frenos no podrán sobrevivir a su prueba. ¿Han visto cómo se evaporan nuestros sagrados poderes eclesiásticos, pulverizados por un virus imperceptible? Mientras un buen grupo de líderes reconocidos y respetados añoran el regreso a los templos. Y bueno, tal vez se nos conceda bajo una nueva normalidad. No hay nada de malo en eso. Pero ¿cómo será esta? ¿Cómo será esa nueva normalidad si aún ni siquiera la conocemos? Por eso, mis amados hermanos, la preocupación latente, la preocupación primaria, la preocupación fundamental debiera ser cómo ser iglesia en la pospandemia. ¿Cómo construiremos dentro de nuestra nueva realidad nuestra eclesiología para permanecer relevantes hasta que Cristo venga por su iglesia? Pregunta obligada. Al Señor de su iglesia le ha placido no permitir la concentración masiva de su pueblo, sino la dispersión. La dispersión. La dispersión tal y como lo hizo en el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde los discípulos se nos dice que salvo los apóstoles fueron esparcidos. Pero a donde quiera que iban predicando el evangelio. Perdieron sus casas, perdieron sus pertenencias y salieron huyendo. Dejaron sus trabajos, perdieron sus rebaños, dejaron todo atrás y debían ajustarse a una nueva normalidad. Esa es también nuestra situación actual. Ella ha conmovido también. Esa situación ha conmovido también nuestra misionología. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que esta época difícil, traumática que vivió la iglesia del primer siglo, allá en el capítulo 8 del libro de los Hechos, con la dispersión, fue el disparador del evento misionológico más grande de su corta historia. La iglesia salió de Jerusalén, pero a donde quiera que ellos iban predicando el evangelio. Era lo que estaban haciendo. Todos salieron ante una nueva normalidad a hacer lo que sabían que tenían que hacer. Y todos salieron. La Biblia nos da testimonio diciendo que salvó los apóstoles. Esta realidad, mis amados hermanos, nos las deja saber con toda claridad el historiador Lucas. Eran entonces los laicos, los del pueblo, los discípulos del Señor Jesucristo que entendieron que un discípulo tiene la innegable y sagrada responsabilidad de hacer discípulos. Ellos sabían que no es posible hacerlos sin bautizarlos y enseñarles que guardaran todas las cosas, pues el Maestro así se los había mandado. Esto se llama liberación del ministerio. Esto es lo que enarbolamos y abrazamos nosotros los bautistas como una doctrina fundamental de nuestra fe, el sacerdocio de todo creyente.
El sacerdotalismo se está desmoronando ante este fenómeno del COVID-19 para dar fortaleza a nuestra misionología. Estamos llegando al fin de una era. Los sistemas elaborados, iniciados por Constantino en el siglo IV y perpetuados por el monasticismo hasta nuestros días, que durante mucho tiempo han servido como sustitutos seguros y sintetizados de una participación más sustantiva en la misión de Cristo, han llegado a un final estrepitoso y sin gloria. Amados hermanos, la Iglesia está hoy en día más viva que nunca, y por ello debemos dar gloria a Dios. Los padres, en medio del confinamiento, han asumido su precioso rol como sacerdotes en el hogar. La Iglesia hoy más que nunca está siendo la Iglesia, siendo cada creyente luz en su hogar, sale en su comunidad más cercana, la más próxima, funcionando el cristianismo como comenzó la Iglesia que está en su casa. ¿Cómo podemos ser iglesia en la era pospandemia? Me temo, mis amados hermanos, que hemos ya incursionado en la nueva normalidad, aun cuando no ha iniciado la era pospandemia. Para finalizar, quiero responder a la pregunta que se nos planteó sin asegurarle tener la última palabra. ¿Cómo podemos ser iglesia en la era pospandemia? Simple. Compartamos las buenas noticias. Hemos sido testigos de la más grande de las convulsiones que ha experimentado este planeta en las últimas décadas. Los efectos de esta pandemia están afectando la forma en que vivimos. Está afectando la forma en que adoramos. Está afectando la forma en que trabajamos. Afecta la manera en que nos transportamos, en la manera en que compramos, etcétera, etcétera. Y nos preguntamos, ¿cómo será la nueva normalidad? ¿Cómo la enfrentaremos? ¿Cómo seremos la iglesia eficaz para servir a una sociedad pospandemia? Las malas noticias sobre el COVID-19 son abundantes. Millones de infectados, millones de muertes. Malas noticias con la caída de la bolsa de valores, economías derrumbadas, empresas quebradas, familias devastadas por la pérdida de sus seres queridos. Y podemos continuar con la larga lista de malas noticias. ¡Ah, mis amados hermanos! Pero las buenas noticias las superan. ¿Qué debe hacer la iglesia en la era post-COVID? ¿Que no funcionará como iglesia para servir dentro de la nueva normalidad plagada de malas noticias? Compartamos las buenas noticias del Evangelio. Demos a conocer las buenas nuevas, porque ellas son poder de Dios para salvación. ¿Qué hemos visto desarrollarse en la historia reciente que nos acompañará por un tiempo? Y tal vez haya llegado para quedarse. ¿Cómo será la nueva normalidad en la que ministrará el pueblo que ha recibido un reino inconmovible? Somos testigos de lo que sucede ante nuestros propios ojos. Ante el desmoronamiento de los frágiles sistemas y organizaciones eclesiásticas, que si bien funcionaron para otra época, ahora nos preguntamos si nuestras estructuras eclesiásticas que sustentan nuestras organizaciones seguirán vigentes. Pregunta obligada, porque tal vez sean irrelevantes para transformar con el poder de Cristo la nueva realidad que deberíamos vivir hasta que el Señor venga. La seguridad y la certeza que poseíamos han sido despojadas, dejando a muchos sintiéndose expuestos y vulnerables. De hecho, muchos están atravesando la temporada financiera más difícil de su vida en este mismo momento. ¿Qué esperanza tienen los que están separados de Cristo en este momento crítico de la historia? Las organizaciones paraeclesiásticas se pueden dar el lujo de elegir un área de enfoque prioritario como la adoración, el discipulado,
el entrenamiento, la evangelización, ministerios juveniles, la educación teológica, etcétera, etcétera. Pero el pueblo de Dios no. Este es el momento de vivir la instrucción de Jesús de ser sal y ser luz. Mientras vemos que los sistemas del mundo se deshacen, mientras vemos ante nuestros ojos que las potencias se cimbran, mientras somos testigos de la volatilidad financiera, mientras con dolor participamos de la vida quebrantada a la partida de los seres queridos por esta pandemia, ese es el momento perfecto para invitar a la gente a poner su mirada en Cristo y voltear a ver hacia la cruz. La iglesia en la era pospandemia debe hacer eso. ¿Cómo? ¿Con qué métodos? Mis amados hermanos, no pierda de vista esto que en el nombre de Dios yo le digo. Los hombres son el método de Dios. La iglesia está procurando mejores métodos y luchando por conservar sus tradiciones y estructuras. Dios está procurando mejores hombres que le obedezcan. Ese es el testimonio bíblico, afirmaba Bounds. ¿Cómo hacerlo? Puede hacerlo en línea sin que las personas se sientan incómodas en el edificio de una iglesia o invitarlos a una reunión en línea como esta, donde puedan escuchar el Evangelio. Pídale al Espíritu Santo que le guíe, pero hágalo. Hágalo a tiempo y fuera de tiempo. Predique la palabra, enseñe la palabra, viva la palabra. ¿Cómo ser iglesia en la era pospandemia? Recuerde siempre que la palabra es potencia de Dios para salvación. Ante la abundancia de malas noticias, amados hermanos, el reino eterno que hemos recibido tiene buenas noticias. Comparta el Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo viviendo una vida sin pecado. Quiso ir a la cruz para pagar el precio de nuestro pecado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero recuerde por favor, el compartir las buenas noticias, especialmente en la era pospandemia, no basta con una declaración verbal del Evangelio. Por supuesto que el querigma debe ser predicado, pero la diaconía debe ser vivida. Por lo que es también imprescindible que el Evangelio se haga visible en el mundo actual, en la vida cotidiana. La iglesia en la era pospandemia ha de rechazar los dualismos de lo individual y lo social, de lo sagrado y lo secular, y confesar arrepentidamente la negligencia que hemos tenido en relación con la doctrina de la creación. Porque la creación misma gime con gemidos indecibles esperando el día de la redención. Cuando esto movible está siendo sacudido, Dios le está dando un respiro a nuestro planeta con este confinamiento. Mis amados hermanos, creo que ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo preciso de que la sociedad deje de ver la irrelevancia de la iglesia porque ésta ha perdido contacto con el hombre de la calle. El COVID-19, con todas las consecuencias vividas, ha de hacer de su iglesia una iglesia sensible, preparada para servir a la generación pospandemia. Hagamos una realidad y que ese reino inconmovible que hemos recibido se infiltre en el mundo, aunque lentamente como la levadura en la masa, pero en forma real y anticipante a la consumación de ese reino escatológico. Mientras, mantengamos una clara distinción entre los dos reinos. No se trata de un dualismo absoluto o metafísico, sino de uno temporal que forma parte del plan de Dios hasta aquel día en el que en su reino, por haber recibido su nombre, por haber recibido un nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Conclusión. ¿Cómo la iglesia ministrará en tiempos pospandemia? Por favor,
tenga una clara comprensión de lo que significa su reino. Sepa que Él continuará conmoviendo las cosas movibles y que no le tome por sorpresa. Y comparta las buenas nuevas ante una sociedad que cada instante recibe malas. Hágalo con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. Ame a su prójimo como a usted mismo. Y mientras lo hace, hágalo con la seguridad de saber que ya se nos ha dado un reino imperturbable, perdurable, inconmovible, eterno, donde Cristo Jesús reina. Adórele al que vive para siempre. Hágalo, pero hágalo con temor reverente. Que Dios nos bendiga. Amén.